Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como les avisé en el en vivo anterior, vamos a tener la vida de un escritor portugués ganador del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. De hecho, de él me he leído 2 libros, Ensayo sobre la ceguera, que es de los pocos libros en físico que tengo, porque aunque ustedes no lo crean, sí tengo libros en físico, pero pues últimamente más bien opto por las bibliotecas digitales porque son más económicas. Entonces, normalmente como leo mucho, pues para no gastarme 40, 50 dólares en el libro, pues compro el Kindle version. Pero bueno, de él me he leído, les decía, 2 obras, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. Es un escritor que le gusta la novela distópica, que nos pone al límite y a prueba cuando lo leemos, porque su escritura no es sencilla. No es sencilla no porque utiliza un lenguaje complicado, sino porque nos hace reflexionar sobre aspectos de nuestra vida que tal vez nunca habíamos analizado en detalle. Y es porque José Saramago siempre estuvo muy preocupado por la pérdida de valores morales de nuestra sociedad, ¿no? Por la degeneración, por nuestra capacidad intrínseca de ser malvados también, decía él, o al menos así nos lo hace creer a través de sus personajes. Y pues es un escritor que además ha triunfado mucho, bueno, ya falleció, triunfó mucho, y le costó llegar a alcanzar el premio Nobel, porque tal vez ustedes no lo saben, él estuvo 20 años sin escribir porque su primer novela no tuvo éxito. Entonces, él siempre decía que él no se consideraba a sí mismo escritor, sino simplemente un periodista que en sus tiempos libros escribía, ¿no? Y eso me parece además muy modesto de su parte, que lo diga de esa manera tan abierta. Bueno, antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, compartas el link de este video en tus redes sociales y por supuesto me dejes saber en la casilla de los comentarios qué opinas de Ensayo sobre la ceguera y El Evangelio según Jesucristo, si lo has leído, si conoces algún dato curioso de Saramago, déjamelo saber. También te recuerdo que si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes cómo escribir una tesis de investigación, meterla en la introducción, soportarla con argumentos, hacer una conclusión que imite la reflexión y una lista de referencias usando formato APA o MLA, te ofrezco mis servicios como tutora completamente personalizada. Tengo diferentes niveles, el nivel de 99.99 que te da acceso a 5 horas de clase al mes, el nivel de 249 que te da acceso a 10 y el nivel de 399 que te da acceso a 15 horas. Todos estos pagos se hacen vía YouTube, son completamente seguros para ti, para mí, y en cuanto hagas el pago, envíame un correo electrónico para que podamos definir el día y el horario. También agradecer a toda la gente que envía donativo todos los meses, específicamente a Janet, a Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. Y si alguno de ustedes quieren donar en este canal, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme, seleccionar el nivel de 2.49, 14.99 o 34.99. Bueno, vamos a movernos entonces a la figura de José Saramago, el Nobel de Literatura, que nunca se consideró un escritor. Este dato me pareció impresionante, porque para alguien que triunfa de esa manera es como que alguien gane la medalla de oro y diga yo no me considero atleta. O sea, porque ya saben que el Nobel de Literatura es el premio más importante que existe en nuestra lengua, ¿no? Bueno, universalmente, de hecho, ¿no? Porque en nuestra lengua está el premio Cervantes, que también es muy importante, y el Príncipe de Asturias. A manera de introducción, para meternos un poquito en el personaje, déjenme moverme un poco aquí, les puedo decir que José de Sousa, porque realmente su verdadero nombre no iba a ser Saramago, porque fue un error en el registro civil, entonces realmente era José de Sousa, no José Saramago. Hay quien dice que fue una broma, que fue un error, bueno, ahí vamos a hablar de eso. José de Sousa fue un escritor portugués que nació en una familia de campesinos. Sus padres eran analfabetos, y este dato me pareció impresionante, que haya ganado el Nobel a pesar que sus padres eran analfabetos. Por lo que Saramago no tuvo una buena educación formal, pero sí fue siempre un lector autodidacta. O sea, él no fue a la universidad por dificultades económicas, pero era un hombre que se dedicó a la autoformación. Su primer novela no tuvo éxito, sin embargo, la publicación del Evangelio según Jesucristo desató una enorme controversia, ya que los católicos consideraron que era una obra blasfema, porque humanizaba la figura de Jesucristo y ponía en tela de duda la divina providencia. De hecho, el libro está muy bueno, yo me lo leí.
Obviamente, pues para entender el libro hay que conocer un poco de la Biblia, porque existe lo que se llama la intertextualidad, es la solución a muchas frases, pero le da la vuelta. Me parece que es una muy buena propuesta, creo que mucho de lo que dice Saramago es así. Jesucristo, coincidimos todos en que existió, coincidimos todos en que gracias a él se expandió el cristianismo a Occidente, pero también coincidimos en que era un ser humano, y si era un ser humano tenía deseos, dudas, inseguridades. Entonces él explora toda esa parte humana de Jesús, y la obra se divide en dos grandes partes. La primera parte es la vida de José, que es el padre de Jesús, que va a influenciar mucho a su hijo porque le va a heredar un sentimiento de culpa. Ustedes recuerdan la matanza de Herodes. Si no son religiosos, se las cuento brevemente. O sea, Jesucristo se supone que es el Mesías, y entonces nace el niño en el pesebre y a José el ángel le dice que van a matar a todos los niños de su edad, que huyan. José huye, pone a salvo a su propio hijo, a María, que era su esposa, y también desmitifica que era virgen, no era virgen, realmente será su hijo biológico. Por tanto, una de las cosas que la gente se sintió ofendida es eso, decir que la virgen no era virgen. Pero yo creo que esto es un tema de sentido común. Entonces resulta que él lo llena de culpa a todos los niños que son asesinados ese día, y él va acarreando esa culpa, y él va a morir crucificado al igual que Jesucristo, y lo que se plantea en el libro es que esa culpa se la va a pasar a Jesús, y Jesús también va a crecer con esa culpa. Además, Jesús no va a entender el plan de Dios, y mucho menos ejecutarlo. No lo entiende, no entiende por qué él tiene que morir en condiciones tan difíciles, porque él va a ser crucificado, y no entiende el plan de Dios, y trata de ir contra el plan de Dios. Pero al final lo que se demuestra en la obra es que no había manera de escapar del plan de Dios, porque estaba tan bien planeado que incluso esas dudas ya Dios las había incluido en el plan divino, y al final por eso lo crucifican. La obra está muy buena, más allá de si somos creyentes o no, porque yo creo que él recupera la humanidad de Jesús, cosa que yo también apoyo. Para mí Jesús era un humano. Más allá de si creemos o no en la Santísima Trinidad, la Virgen María y todo eso, es una obra que yo siento que nos acerca mucho a la figura de Jesús, y lo hace él siendo ateo. Y yo siento que siendo ateo es muy importante, porque es como los ateos ven la religiosidad, ven la cristiandad. Y comprender eso es muy importante. Yo pienso que este libro deberían leerlo todos los creyentes, para que vean cómo los ateos perciben a Dios, y creo que serían o podrían influenciar y atraer más personas a sus filas. Bueno, resulta que por este libro la novela es prohibida en Portugal, y a él le niegan un premio literario, que no era el Nobel, era otro premio, pero eso a él le molesta mucho y hace un acto de protesta y se va a vivir a España. En 1998 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, y la Academia Sueca, que es la que la entrega, destaca su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Se casó en 2 ocasiones, y su segunda esposa fue su secretaria y traductora personal. Esta es la vida de José Saramago, una vida normal para un genio particular, porque algo que me impresiona también de la vida de José Saramago es que él no tuvo una biografía impresionante. No fue Ernest Hemingway, ¿no? Que viajaba en aviones, fue piloto, fue a la guerra, mató un león, ¿no? Ustedes saben que lo contamos eso en la biografía de Ernest Hemingway. Más bien, José Saramago era una persona que viajó poco, que le gustaba estar mucho en su casa, era más bien una persona solitaria, no era un hombre de fiestas, era un hombre tranquilo. Y eso se refleja en su obra, porque su obra refleja un gran nivel de introspección, de análisis. O sea, José Saramago no tenía que ir a la guerra, no tenía que ir a una fiesta para escribir, porque él escribe sobre temas con los cuales todos nos sentimos identificados: la mentira, la ruindad, la falta de valores morales, la destrucción de nuestra especie. Escribe de aspectos bastante filosóficos, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres y dónde nació? José Saramago nació en el municipio de Golega, en el distrito central del Ribatejo, cerca del río Tajo, a 120 kilómetros al noreste de Lisboa.
Sus padres fueron José de Sousa y María da Piedade, una pareja campesina que no tenía tierras y de escasos recursos económicos. Este estilo de vida de sus padres, personas de campo que cultivan la tierra, influenciará notablemente los pensamientos del escritor, especialmente en lo que se refiere a sus ideas políticas, cimentadas sobre una vasta cultura formal y popular y una experiencia vital hiperestésica. Él va a ser abiertamente comunista, se va a identificar con las clases marginadas, desposeídas, porque él pertenecía a esa clase. Me recuerda muchísimo a la vida de George Orwell, que sabemos que se llama Eric realmente. Entonces, bueno, él estaba muy sensibilizado a las necesidades de su clase social. El apodo de la familia paterna era en realidad Saramago, que viene de que es el nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas, y dicen que cuando le fueron a poner el nombre de José Sousa, el funcionario del registro o cometió un error o quiso hacer una muy mala broma al padre de Saramago y le puso Saramago, ¿no? Como que se había equivocado, en vez de José Sousa, José Saramago. O sea que Saramago realmente no es apellido, es su nombre. En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa tras un breve paso por Assingaga, donde su padre comenzó a trabajar de policía. Y pocos meses después de la mudanza falleció su hermano mayor, su hermano Francisco, 2 años mayor. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. Él trabajó de cerrajero durante mucho tiempo y de herrador, ¿no? Bastante distante de la profesión literaria, si ustedes se fijan. En aquellos años incluso los estudios técnicos, por suerte, contenían algunas asignaturas humanísticas, por lo que por primera vez Saramago, bastante grande, tenía 12 años, pudo entrar en contacto con la lectura de los clásicos. Incluso en sus últimos años aún podía recitar de memoria muchos de estos textos. Aunque Saramago era buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque sus padres ya no le pudieron pagar la colegiatura, por lo que para ayudar a la débil economía familiar, Saramago tuvo que ponerse a trabajar en una herrería mecánica. Esto también creo que es algo importante a la obra de Saramago, que además de ser autodidacta, era una persona que venía de una clase humilde, o sea, no tenía ni todo el tiempo para escribir, ni podía tener tutores, ni podía hablar varias lenguas, y era limitado el acceso a libros que tenía. Recordemos que sus padres eran campesinos, analfabetos. O sea, wow, qué clase salto, o sea, de padres campesinos y analfabetos a ganar el Nobel de Literatura. Creo que Juan Rulfo también fue así. Entonces, bueno, Juan Rulfo no ganó el Nobel, pero ganó muchos premios. Entonces, él trabaja en una herrería mecánica porque tenía que ayudar a la economía del hogar, y por eso él siempre tuvo una mirada muy social enfocada en los grandes problemas de su tiempo, ¿no? El control de las transnacionales, también la explotación de los ricos hacia los pobres. Estaba muy sensibilizado en estos temas. Pronto cambió de trabajo y comenzó a trabajar de empleado administrativo de seguridad social y se casó en 1944 con Hilda Reis y comienza a escribir su primer novela que llamó Terra do Pecado, obviamente portugués, que se publicó en 1947, pero que desafortunadamente no tuvo éxito, pues a nadie le gustó la novela. Ese mismo año nació su primera hija Violante y Saramago escribió una segunda novela que tituló Claraboya, que fue publicada hasta 2012, 2 años después de haber fallecido, porque a él lo sentimos muy cercano temporalmente, porque de hecho pues murió hace poco, relativamente poco en comparación con escritores tal como antes, ¿no? Que ese sí, hace mucho tiempo. Los siguientes años no se dedicó a la literatura. De hecho, en una entrevista dijo que él no volvió a escribir durante 20 larguísimos años porque no tenía nada que decir. Y cuando uno no tiene nada que decir, lo mejor que puede hacer es callar. Un consejo que me parece muy bueno, ¿no? Hay un dicho que dice, si no tienes nada que decir, no digas nada. O sea, a él le pareció que no tenía nada que decir y no volvió a escribir. Entró a trabajar en ese tiempo en una compañía de seguros, simultáneamente colaboró con algunos periódicos, entre ellos Diario de Noticias, un periódico de alcance nacional, pero por razones políticas, porque comenzó a militar dentro de las filas comunistas, fue expulsado. Luego colaboró como crítico literario de la revista Seara Nova y fue comentarista también de cultura.
Forma parte de la primera dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. O sea que nuevamente, así como pasa con otras vidas, con el mismo Albert Camus, que trabaja intensamente como periodista, o George Orwell, pues él también va a trabajar muchísimos años como periodista. Desde 1966 decidió dedicarse exclusivamente a su trabajo literario, sufrió muchos años censura y persecución por la dictadura de Salazar y posteriormente consiguió trabajo en una editorial en la cual estuvo durante 12 años. Y en su tiempo libre tradujo también algunas obras de autores como Maupassant, Tolstoy, Baudelaire y por supuesto la escritora Colette, que yo creo que la vamos a tener muy pronto en el canal. Tolstoy ya lo tuvimos y Baudelaire también. En 1966 publicó Os Poemas Possíveis. En 1969 se afilió al clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorció de su esposa y abandonó su trabajo en la editorial, decidido a triunfar en el mundo de la literatura. En 1970 publicó Probablemente Alegría, bueno, es que está en portugués. Entre 1972 y 1973 fue redactor del Diario de Lisboa y en 1974 se unió a la Reunión de los Claveles que llevó la democracia a Portugal y en 1975 publicó O Año de 1993. Aquí también voy a hacer una importante salvedad. Las primeras obras de Saramago eran escritas en portugués, por tanto la difusión en otras lenguas como el español y el inglés eran difíciles. Esto cambió cuando él se casa con Pilar, María del Pilar, ahí tengo el nombre, y ella, que era traductora, comenzó a traducir todas sus obras. Entonces Saramago iba escribiendo y ella iba traduciendo al español y al inglés. Eso fue bien importante porque le permitió que de manera rápida, cuando él terminara una obra, la tuviera en varios idiomas. Así que la obra y la vida de Pilar en la obra de Saramago es muy importante y él lo va a reconocer. Su primera gran novela fue Levantado do Chão, de 1980, un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Havre, en la provincia de Alentejo. Con este libro, Saramago consiguió encontrar una voz propia y un estilo inconfundible y directo, porque no sé si ustedes saben, si han leído a Saramago, él no usa guiones, prácticamente no usa punto y coma, sino que él escribe de corrido, con párrafos muy largos, y de pronto estás leyendo y te das cuenta que hay diálogos, pero no los introduce con guión. Y esto en parte es porque él siempre dijo que no se consideraba un escritor y como él venía de la calle, o sea, era un outsider de la literatura, o sea, no fue una persona que estudió en la universidad, que estaba metido en círculos literarios, él desarrolló su propio estilo y ese es el estilo de él. No tiene guiones en los diálogos, no usa punto y coma, tiene párrafos muy largos, ¿no? Que de pronto estás leyendo y un párrafo es casi toda la página. Ese es tu estilo, así escribe él. En los siguientes años, Saramago publicó casi sin descanso. Memorial do Convento fue una obra donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano en el oscuro mundo medieval en épocas de guerra, hambre y superstición. Este libro fue adaptado como ópera por Accio Corgi y estrenado en el Teatro de la Scala de Milán con el título de Blimunda, el inolvidable personaje femenino de la novela. El nombre del personaje de Blimunda fue elegido por Isabel da Nóbrega, que en ese momento era la esposa y la musa de Saramago, y luego se separarían. En 1984, Saramago publicó El año de la muerte de Ricardo VI y en 1986 La balsa de piedra, donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año, cuando tenía 73 años, conoció a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, sabía que se llamaba Pilar, natural de la localidad granadina de Castril, nacida en 1950, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. Y él les decía que este evento fue importante porque él escribía en portugués, entonces cuando él estaba escribiendo, él inmediatamente estaba traduciendo y esto hizo que la difusión de los libros de Saramago fuera más rápido a que si hubiera terminado el libro en portugués, si hubiera publicado en portugués, hubiera tenido que buscar una traductora, sino que esto agilizó mucho las publicaciones de él. Ahora, vamos a hablar de la novela que le dio fama y también polémica y que lo provocó que él se tuviera que ir de su natal Portugal. Fue la novela El Evangelio según Jesucristo que publicó en 1991.
Esta obra lo catapultó a la fama, sobre todo por la gran polémica que generó la novela en Portugal cuando el gobierno vetó la presentación de Saramago al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que él ofendía a los católicos. Además, la novela fue censurada por muchas casas editoriales que no quisieron publicarla. Como acto de protesta, Saramago abandonó Portugal y se instaló en la isla canaria de Lanzarote. Y le pareció una verdadera falta de respeto que en un país laico hubiera tanto escándalo por la obra de un ateo, ¿no? Y aquí esto es importante entenderlo, o sea, un ateo no puede ser blasfemo porque no cree en eso. Y él en ningún momento respeta las creencias, simplemente da opiniones, hace una lectura diferente. Yo creo que recupera el Jesús humano que, bueno, a mucha gente le molestó, esa fue la verdad. ¿Y de qué trata la novela? Fíjense que la novela, el Evangelio según Jesucristo, intenta completar los huecos que dejan los 4 evangelios sobre la vida de Jesús. Por eso se centra en momentos previos al nacimiento de Jesús y en todas sus vivencias hasta que se produce la anunciación de que es el Hijo de Dios. A Saramago no le interesa el Jesús divino que nosotros conocemos, sino el humano, porque esto es además una novela histórica. Para escribir esta novela, él investigó muchísimos años, fue a muchas bibliotecas para precisar el momento en que nació Jesucristo, porque más allá de si creemos o no, Jesús como hombre, como persona, sabemos que existió. Entonces eso está muy bien documentado en la novela. O sea que él nunca pone en duda que ha existido, al contrario. Y él intenta recuperar ese lado humano de este personaje, ¿no? Proclamado como hijo de Dios, pero que en realidad quiere oponerse al plan de Dios. Y supongo que es aquí donde a la gente no le gustó, ¿no? Porque Jesús en la obra llega un momento donde habla con su padre, con Dios, y con el diablo, y entonces él no quiere obviamente ser crucificado, no quiere ser asesinado, no quiere porque en nombre de qué lo va a hacer, ajá, en nombre de su padre, en nombre de que expandir el cristianismo a otras tierras, pero a qué precio, ¿no? Y él va a ver también en ese libro porque Dios se lo va a enseñar, él le va a decir, mira todos los santos que van a morir en tu nombre. Y entonces él va a ver las cruzadas y se va a dar cuenta que basándose en el sacrificio que él va a hacer, mucha más gente va a morir, ¿no? Entonces de eso trata. Es decir, que Jesús no quiere dar su vida por los hombres, básicamente, ¿no? No le ve sentido realizar un sacrificio que no lo beneficie en nada y que por supuesto lo va a afectar porque significa su muerte. Jesús en la obra tampoco entiende por qué debe dar la vida para permitir la difusión del cristianismo, una religión en la que sabe, porque Dios se lo dice, que se cometerán grandes matanzas, porque en su nombre se matará. Por otro lado, José, el otro padre de Jesús, no es solo un postizo que hace las veces de padre, mientras que Dios no se hace cargo de su hijo. De hecho, su condición de padre, absolutamente negada en el Nuevo Testamento, porque dicen que pues, él solamente cuidó a María, porque María era virgen, y entonces fue que el ángel la embarazó y todo eso, pues él pone en duda esa historia. Le dice que pues no puede ser, que ellos eran un matrimonio, y parece que en la concepción de María ni siquiera Dios tiene la certeza absoluta de ser el padre de Jesús, ya que al empezar el libro se describe una polémica que causó escándalo, relación sexual entre José y María, lo que pone en duda la virginidad de la Virgen y supone una versión que indudablemente está más apegada a la realidad, porque yo también lo creo, ellos eran un matrimonio, obviamente. Jesús es hijo de José, carnalmente hablando, ¿no? También Jesús reconocerá en varios momentos una doble paternidad. No parece dispuesto a rechazar completamente a José como su padre. Además, existe una especie de tiempo cíclico que reafirma la idea de la paternidad de José, una tendencia que de alguna manera lo vivido de José se repita en Jesús y será su hijo quien cargará con el remordimiento de José al no dar la voz de alarma ante la matanza de Herodes y de manera egoísta salvar solamente a su propio hijo, permitiendo el asesinato de muchos inocentes, porque José va a tener un papel muy importante dentro de la novela. Vean que en los evangelios José prácticamente no aparece. Lo que sabemos es que él no quiere delatar que María está embarazada, se van a casar y él va a huir, se le aparece el ángel, le explica la anunciación y que ese es el Hijo de Dios.
Entonces, lo que hace Saramago, y me parece muy interesante, muy novedoso, es que recupera el personaje de José e intenta darnos información de cómo se sentía José, cómo humanamente recibió el hecho de tener al Hijo de Dios, porque además era su hijo, y las decisiones que él toma, que le pesan mucho, porque una de las cosas que también hay mucho en la novela es el arrepentimiento. José se arrepiente porque siente que las muertes de esos niños en cierta manera fueron su responsabilidad porque no dio la voz de alarma. Ese es un papel importante dentro de la novela. El drama de José va a arrancar en Belén cuando escucha a 2 soldados planeando el asesinato de todos los bebés del pueblo a causa del temor de Herodes de ser destronado. José, en lugar de avisar en Belén lo que va a ocurrir, siente miedo, huye a la cueva donde estaban María y Jesús recién nacido y se oculta de la masacre para salvar solo la vida de Jesús. El horror y la culpa de la muerte de esos niños atormentarán a José el resto de su vida en forma de violentas pesadillas en las que él mismo viaja a Belén con soldados romanos para matar a su hijo Jesús. Él empieza a tener esas pesadillas. Un ángel hablará con María sobre la mala actuación de José y pondrá de manifiesto con escalofriantes palabras la culpabilidad de su marido, porque el ángel le va a decir a María: no hay perdón para este crimen. Antes sería perdonado Herodes que tu marido. Antes se perdonará a un traidor que a un renegado. Y lo más sorprendente incluso es que este crimen se haya cometido a causa de una fatalidad impuesta por Dios, porque eso es la otra cosa que analiza la obra, ¿no? Porque hay muerte, destrucción, porque si Dios es todopoderoso permite tanta maldad en el mundo, ¿no? Y Jesús hereda la culpa de su padre, o sea, la culpa de José, y acarrea también esa culpa, porque el ángel dice en la obra: la sombra de la culpa de José oscurece ya la frente de tu hijo. O sea que él plantea también algo eso, ¿no? Que los hijos son continuidad de sus padres y que los pecados de los padres deben ser pagados, no es la palabra, se van a extender a los hijos también, ¿no? Dentro del linaje. Quizás si José hubiera escuchado las palabras del ángel, si hubiera sabido que no había redención posible, que hiciera lo que hiciera tendría que cargar el resto de su vida con la culpa de Belén, no había ido al pueblo de al lado en busca de su vecino Ananías, herido como rebelde del pueblo judío contra los romanos, para traerlo de vuelta a casa. Y esto es un gesto que él hace como para redimirse. Aunque en realidad, como explica el libro, nada de lo que hagan ninguno de los personajes puede cambiar el plan divino. No importa lo que haga José, lo que haga Jesús, ese es el plan divino y es inalterable. Y de hecho incluso las dudas que ellos tengan de ese plan divino están ya contempladas por ese ser todopoderoso, ¿no? Entonces resulta que José va a salvar al amigo, pero una vez más pierde la oportunidad de salvar a un joven herido cuando descubre que le han robado el burro y que no puede volver a su casa. Y la muerte de José es como una especie de ironía dramática que pone muy de manifiesto la relación paterno-filial entre José y Jesús y señala el tiempo cíclico que romperá Jesús con su linealidad. José muere crucificado, al igual que Jesucristo, a los 33 años, acusado de ser un rebelde judío que lucha contra el pueblo romano sin que esto fuera verdad. Años más tarde, Jesús también morirá en las mismas circunstancias. Entonces, él hace uso mucho de este tema del linaje, ¿no? De la herencia de los padres a los hijos. Hay otro elemento que puede llevar a pensar también en la relación de José y Jesús como en la de padre con su propio hijo. El ángel había dicho a María que los hijos heredaban las culpas de los padres, ¿no? Hay una conversación en que le dice eso, y también que heredan los pecados de los padres, algo que se cumple a la muerte de José, porque cuando muere José, Jesús, heredando esa maldición, por así decirlo, comienza a tener violentas pesadillas en las que ve que su padre viene a Belén con soldados romanos para asesinarlo. Entonces, las pesadillas que tenía su padre las comienza a tener Jesús. Y él va a morir igual que su padre crucificado, ¿ven? Entonces, todo esto no lo sabemos por los evangelios. De hecho, los evangelios prácticamente no tocan la figura de José. Después de que María confiese a Jesús el verdadero origen de estas pesadillas, o sea, la culpa que sentía José, y de que el niño sea conocedor de la culpa del padre, se molesta y decide marcharse, ¿no? De su casa, dando comienzo así a la peregrinación que convertirá a Jesús en el Hijo de Dios. O sea que esta peregrinación
no es, como dicen los evangelios, porque él quería difundir la palabra de Dios, sino era por este conflicto familiar. Eso es lo que plantea el libro. Después de visitar Belén, lugar donde dio comienzo la tragedia, Jesús pasa a trabajar en el rebaño de un extraño pastor. Un ser que parece en un primer momento ser un ángel, pero que en realidad es el diablo. Y aquí hay otra cosa importante. Dentro de las obras de Saramago es muy común que los personajes no tengan nombre. Solo la mujer, el ciego, la pintora. Es muy común que él haga esto. Entonces sale este hombre que no tiene nombre y que le dicen pastor, pero que es el diablo. Este individuo, conocido así como el pastor, después de haber pedido a Jesús que lleve el rebaño a pastar, diciéndole que es lo más importante que hará en toda su vida, pone el dedo en la llaga sobre la que quizás sea la cuestión fundamental del libro, y es que Jesucristo no quiere dar su vida por la redención de la humanidad. Pastor le dice a Jesús: no me gustaría verme en la piel de un Dios que al mismo tiempo guía la mano del puñal asesino y ofrece el cuello que va a ser cortado. ¿No? Que ese es el gran drama de Jesús. O sea, que él sabe que va a morir para redimir al hombre, pero no quiere hacerlo, porque incluso en la obra él se va a enamorar de María Magdalena. Ustedes saben, bueno, no sé si lo saben, pero este libro también está basado en los evangelios apócrifos, que dicen que realmente Jesús estuvo casado con María Magdalena y que incluso tuvo hijos con ella. Entonces, así, con ese comentario, pastor, que es en realidad el diablo, introduce la duda en el pensamiento de Jesús en lo que respecta al precepto judío de sacrificar un cordero para la Pascua y de sacrificarlo a él también. Para Jesús resulta entonces inexplicable que Dios se sienta feliz de toda esta carnicería, siendo como dicen que es Padre común de los hombres y de las bestias. ¿Ven? Le siembra la duda a Jesús. ¿Por qué tienes que dar la vida por Dios, no? Más adelante, cuando Jesús se encuentre con Dios por primera vez, se verá obligado a sacrificar ese mismo cordero que años atrás había salvado, y será con la sangre de ese sacrificio con lo que se firme la alianza entre padre e hijo. El pago que exige Dios solo puede sellarse con sangre, y también esa es la gran duda que intenta implantar un poco Saramago en el libro, ¿no? O sea, ¿por qué un Dios bueno y generoso tiene que exigir la muerte de un hombre de esa manera, la muerte de Jesús para redimirnos del pecado? ¿No es eso también cruel hacia su propio hijo? Entonces, son todas estas preguntas que se nos van generando a lo largo de la lectura. En su revelación final, Jesús mantiene durante 40 días una conversación franca con Dios y con el diablo. En ese momento, o es en ese momento cuando le será descubierto el verdadero propósito de su existencia y qué se espera de él como hijo de Dios. Lo que Dios pretende es ampliar, dice el libro, su campo de influencia, que no sea solo el Dios de la raza de Israel, la judía, la que cree en él, sino el mundo entero. O sea que la muerte de Jesús tiene como objetivo difundir el cristianismo a todas las regiones del mundo. Razones poco claras le llevan a declarar que él mismo no puede llevar a cabo esa misión. Bueno, como, qué conveniente. O sea, mando a mi hijo porque yo no puedo hacerlo, yo no puedo dar la vida por la humanidad. ¿Por qué? A pesar de que su poder es ilimitado, sino que necesita una ayuda terrenal. Necesita que ese sacrificio lo haga un hombre de verdad. El papel que va a jugar Jesús en los planes divinos es obviamente el de mártir, sacrificado brutalmente por la causa divina. Y cuando Jesús oye todo eso, le pide explicaciones a Dios sobre el futuro. Y durante varias páginas, esta divinidad hace una enumeración de todos los mártires más importantes de la iglesia cristiana y cómo ellos van a morir de manera violenta. Entonces Jesús se da por fin cuenta que la muerte de los niños de Belén fue no porque José no hizo nada, y ni siquiera porque Dios no hiciera nada, sino porque el Padre así lo quería. O sea que sentir culpa incluso era absurdo, porque el Padre, o sea, Dios quiso que todo eso malo ocurriera, porque era la única manera de que Jesús termine en el Calvario y también resucite, ¿no? Y demuestre que Dios existe, ¿no? El sacrificio humano que exigía el plan divino, obviamente a Jesús le parece desorbitado, sobre todo para que cayera sobre los hombres de una sola persona, ya que Dios demuestra no tener ningún atisbo de culpabilidad ni ningún deseo de quitarle ese cáliz a Jesús, como lo leímos en la Biblia, ¿no?
Jesús entonces, muy preocupado y asustado seguramente, trata de romper la alianza con Dios. Trata de elegir a José como su padre, de vivir como un hombre cualquiera, reniega de la divinidad que supuestamente él tiene. Sin embargo, ya es tarde, porque él ha sido elegido como el Cordero de Dios y los designios divinos son inapelables. El sacrificio exigido por Dios va más allá de la vida de su hijo. Le dice, se edificará la asamblea de que te he hablado, pero sus cimientos, para quedar bien firmes, tendrán que ser excavados en la carne y estar compuestos de un cemento de renuncias, de lágrimas, de dolores, de torturas, de todas las muertes inimaginables e imaginables hoy y otras que solo en el futuro serán conocidas. Entonces, obviamente, pues por eso es que el libro es polémico, porque todo esto que plantea Saramago, pues no es lo que nos han contado los evangelios. El libro también está presente en esta conversación entre Jesús y Dios, ¿no? Junto a Dios, como si fueran dos viejos amigos. Lo cierto es que la postura que toma el diablo en toda la novela es ambigua. Uno junto al otro en la barca frente a Jesús conversando, contándole los planes, parecían casi gemelos, salvo por la barba de Dios y porque el diablo parece más joven. Este parecido casi idéntico nos lleva a pensar en las dos caras de la misma moneda, en el bien y en el mal, en la necesidad de que exista uno para que el otro también pueda existir. Al diablo también le interesa que Jesús sacrifique su vida por Dios, porque al propagar la religión también estará propagando al mismo tiempo su poder diabólico. Pero un giro sorprendente ilumina al personaje diabólico en la obra. Hay un momento en que se muestra arrepentido ante Dios y le pide que lo perdone para así evitar el sacrificio a Jesús, a todos estos mártires y en definitiva, pues, para que se acabe todo el mal en el mundo. Él le dice que está arrepentido y que lo recibe en el cielo. No queda del todo claro si este arrepentimiento es sincero, si es una jugada tal vez para acabar con Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios se niega a volver a aceptar al ángel caído con estas palabras. Este bien que yo soy no existiría sin ese mal que tú eres. Un bien que tuviese que existir sin ti sería inconcebible. Si tú acabas, yo acabo. Para que yo sea el bien es necesario que tú sigas siendo el mal. Si el diablo no vive como diablo, Dios no vive como Dios. Y la muerte del uno sería la muerte del otro. Esto también es un dato bastante filosófico que nos dice Saramago, ¿no? Que no puede existir el bien sin el mal, porque son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y que por eso existen en la humanidad. Hay también aquí muchas preguntas filosóficas, porque él es este tipo de escritor, ¿no? Que nos hace reflexionar sobre los problemas humanos, sobre la maldad, sobre la posibilidad de redención. Vamos a leer un poquito más adelante su obra Ensayo sobre la ceguera, les voy a contar un poco de la obra y van a entender por qué digo esto. Ahora, sea como fuere, Jesús no tiene otra opción más que seguir al pie de la letra el mandato divino. Aunque en principio acaba aceptando las órdenes del Padre, porque es evidente que no le queda más remedio, tras la muerte de Lázaro, a quien él no resucita, se da cuenta de lo vano que son sus milagros. Un simple aplazamiento de la decadencia inevitable y del dolor irremediable. Aunque todavía más pesa en su conciencia la muerte de Juan el Bautista, el primero de todos los que habrán de morir por su causa. Después de explicar a los 12 apóstoles cuáles son los designios divinos y el final atroz que espera a cada uno de ellos, porque ellos también van a morir crucificados, decide hacer un último intento de oponerse a Dios y con la ayuda de Judas Iscariote, el único discípulo que se ofrece a entregarlo, Jesús se presenta ante los romanos no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre y como Rey de los judíos. Y esto lo hace como ya una última técnica para que no lo maten, ¿no? Pensando que cuando hagan la comparación con un Barrabás van a elegirlo a él, porque al final él no ha cometido pecado. Y bueno, no es así. Y como tal es crucificado. Quiere decir que en el plan divino todas estas dudas, su relación con María Magdalena, porque ellos se van a enamorar, ella era una prostituta, pero van a comenzar a tener una relación, y hay una parte del libro que dice por esta puerta donde otros entraron, ya solo tú entrarás, algo así. Entonces eso nos revela que ella era prostituta, pero ellos se enamoran y él
por María Magdalena también no quiere morir, porque él como hombre quiere vivir, quiere tener hijos, quiere tener una vida plena. Y por eso él trata de vivir del plan divino, o sea, reniega de su responsabilidad con Jesucristo, trata de evadirlo, pero de hecho no puede, porque incluso esas decisiones con las cuales él trata de evadir la muerte lo acercan más al plan divino, que no puede alterarse, ¿no? Sin embargo, al intentar oponerse a Dios, lo que está haciendo es en realidad cumplir su proyecto, porque Dios ya tenía planeado que todo esto pasara. La trágica muerte de Jesús crucificado como rey de los judíos es precisamente el detonante que Dios quería para que el cristianismo se extienda por el mundo entero. Jesús, antes de morir, se da cuenta de lo inútil que han sido todos sus esfuerzos. Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño, como se lleva el cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde los principios para morir así. A la vista de esta nueva interpretación de la vida de Jesús, Saramago se permite alterar las conocidas últimas palabras del mártir cristiano, que en este caso le gritará al cielo. Miren qué curioso. Hombres, perdonadle, porque él no sabe lo que hizo. ¿No? En vez de decir, Dios, perdónale lo que hacen a los hombres, ¿no? Porque no saben lo que hacen, más bien él dice, hombres, perdonarle porque él no sabe lo que hizo. O sea, dice, hombres, perdonarle porque Dios no sabe lo que hizo. ¿No? Entonces, obviamente, la obra fue un escándalo, Saramago fue excomulgado, se tuvo que ir de Portugal, y bueno, fue una obra súper controversial y polémica que les recomiendo que lean, ¿no? Porque vale la pena, más allá de si son creyentes o no, ateos o no. Yo creo que él tiene un acercamiento de cómo un ateo ve la religión, que yo creo que eso es lo que él pretendía. O sea, como yo, que no creo en nada de esto, cómo analizo los eventos que están en la Biblia, los eventos que están en los evangelios y doy mi opinión. Posteriormente, en 1995, Saramago va a publicar una de sus mejores novelas, para mí la mejor, incluso mejor que el Evangelio según Jesucristo, porque tiene una mayor riqueza estilística, es Ensayo sobre la ceguera. Una novela que fue llevada al cine en el 2008. Bueno, ¿de qué trata? Fíjense que Ensayo sobre la ceguera es una novela en la que se narra a través de un lenguaje complejo la verdadera naturaleza del ser humano cuando es expuesto a diversos escenarios y a situaciones extremas. Al inicio del libro, Saramago pone un hombre que ha quedado ciego de manera inexplicable en medio de la calle y las reacciones que esto genera. Algunos proponen que sería mejor dejar el coche estacionado porque él de pronto pierde la vista conduciendo, otro que sería mejor llevarlo a su casa, y un hombre que es malo, ¿no? Aprovechándose de la situación, dice yo lo voy a llevar a su casa y en realidad le roba el coche, ¿no? Entonces desde ahí Saramago está poniendo el germen de lo que tratará esta novela, que es que el ser humano tiene la capacidad de ser malvado, ¿no? Que puede tomar malas decisiones, que es egoísta, avaricioso, porque en la novela el personaje más importante, que son 6, van a ser llevados al extremo, ¿no? Y para sobrevivir en una epidemia, en una pandemia de ceguera, ellos van a hacer cosas impensables, matar a otra persona, prostituirse, todo con el único objetivo de sobrevivir. Entonces, le roba el coche, poco después queda ciego y este hombre, desesperado, decide ir a un oftalmólogo para que le diga qué le está pasando, ¿no? Va con su esposa y el doctor les explica que sus ojos están perfectos, que él no entiende la razón por la que no ve y además que le parece raro porque es una ceguera blanca y normalmente la ceguera es la ausencia de luz, o sea que es más bien oscuridad, pero el hombre no ve oscuridad, lo que ve es blanco total. Este caso al doctor le parece muy extraño. Poco después, en la misma ciudad, el ladrón del coche queda también ciego. En este pequeño lapso, la obra plasma el inicio de una pandemia. Primero el hombre que va conduciendo y pierde la vista, luego el ladrón y posteriormente también el doctor. A partir de ahí los personajes se ven obligados a permanecer en cuarentena en un manicomio abandonado con órdenes que podrían ser consideradas como paranoicas y brutales porque obviamente la gente entra en pánico, ¿no? Están apareciendo brotes de ceguera, entonces lo que hace la presidenta y el Ministerio de Salud es reunir a todas estas personas enfermas y meterlas en un manicomio, pero este manicomio tiene condiciones infrahumanas, o sea, imagínense además personas que no nacieron ciegas, entonces no saben cómo bañarse, cómo comer, ¿no? Y los encierran allí
y están vigilados, ¿no?, por personas con pistolas que si ellos salen lo matan porque se ha descubierto que esta ceguera es contagiosa. Al pasar del tiempo, más y más personas son sumadas a la historia. Todas aquellas relacionadas con los 6 ya involucrados, porque luego el doctor va entonces a enfermar a un paciente que tenía en la consulta y así va a ir, ¿no? Luego esta mujer va a ir a comprar un medicamento y va a enfermar al dependiente de la farmacia. Así va a ir, ¿no? Que me parece increíble que Saramago haya previsto una situación de pandemia, ¿no? Se parece mucho a lo que acabamos de vivir o estamos de esta forma viviendo por el COVID, ¿no? Y las reacciones que tuvieron los gobiernos, ¿no? Pero fíjense que esta obra se creó cuando la pandemia no existía, no había ni atisbo del COVID, murió hace mucho tiempo. Entonces vean ustedes cómo él se adelanta a su época. Bueno, comienzan a llegar más personas y la esposa del doctor, cuando llega a llevarse a su esposo para no dejarlo solo, ella miente y dice que ella también ha perdido la vista. No sabemos por qué, si esta mujer tiene una mutación genética, qué es lo que hace que a pesar de que todas las personas a su alrededor pierdan la vista, ella no. Y ella se va con el esposo para cuidarlo, ¿no?, porque él había quedado ciego. Obviamente en el libro se plasma una versión decadente de la idea original de reclusión de los enfermos, es decir, el gobierno, porque además les pone unas pantallas, le promete la entrega de productos de higiene y alimentos, pero esto no llegan como debería, les mandan poca comida, las instalaciones no están preparadas para vivir en ellas, por tanto hay excremento, orín por todos lados, ¿no? Por tanto, en estas condiciones tan adversas, todos los ciegos comienzan a experimentar una degradación física, pero también una degradación moral y humana. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Se genera el caos, la anarquía dentro del manicomio, hay excrementos por todos los lados, los ciegos se arrastran por el piso y entonces nace una mafia. Esta mafia está formada por un grupo de ciegos que ha decidido tomar el control de los alimentos y chantajear al resto. Nuevamente, ¿no?, lo que plantea Saramago es que el ser humano tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, pero también de tomar malas decisiones. Y que si llevamos al ser humano al extremo, sale lo peor de nosotros. Entonces, se crea esta mafia y comienzan a chantajear al resto. Los otros ciegos, que están liderados por el médico y su esposa, que recordemos que es la única que ve, pero ella no lo dice porque no quiere que todo el mundo le pida ayuda, no quieren causar una guerra dentro del manicomio, así que aceptan entregar todas las joyas de los que estén dispuestos a cambio de comida. Pero llega un momento que a todos se le acaban las joyas, las cosas intercambiables, la ropa, y no le queda más que dar las esposas, ¿no? Y es así como las mujeres, llevadas al extremo, se comienzan a prostituir a cambio de comida, ¿no?, que es una parte súper cruda de la obra. En toda la novela, porque claro, y seguramente una obra pues me sentí un poco machista, pero lo que intenta decir Saramago es que cuando las personas que están ahí ya no pueden entregar nada, porque entregaron la joya, la ropa, el dinero, todo lo que tenían esta mafia, no le queda más que entregar sus mujeres, ¿no? En toda la novela, la esposa del médico, que en sus inicios pareciera tener un papel menor, realmente se vuelve muy importante. Para mí ella es el personaje más importante, ya que sin que los otros lo sepan, guarda en secreto que ella, sin saber cómo, es inmune a la enfermedad, ¿no? Ella no ha quedado ciega, ella ve todo el tiempo. Tal vez el miedo a ver a su esposo desamparado la hace desarrollar una inmunidad psicológica o ella nace con algún gen alterado, no sabemos, pero la realidad es que a pesar de estar en contacto con estas personas que han contraído la epidemia, ella nunca se vuelve ciega. La esposa del médico, que nunca es revelado, ven nuevamente algo muy propio de Saramago, que no le pone nombre a sus personajes, se encarga de ayudar a todos los ciegos recibiendo el alimento y convirtiéndose en una especie de cuidadora, ¿no? Hasta que cuando ella misma es obligada a prostituirse por comida, decide cobrar venganza y acuchilla en la garganta al jefe de la mafia. Entonces se arma una guerra en el manicomio y la mujer busca ayuda con los guardias que supuestamente custodiaban el manicomio, que de hecho sí lo hacían y le disparaban a todo el que caminaba fuera del manicomio. Y es así cuando se da cuenta que no hay nadie, o sea, ya nadie custodia el manicomio ni les impide salir. Todos se han contagiado, por lo tanto es una ciudad llena de ciegos, ¿no? Y la ciudad es escombros. Así viven durante mucho tiempo robando alimentos de los supermercados y tratando de sobrevivir,
Hasta que un día se reencuentran los 6 primeros enfermos y de pronto el primer contagiado empieza a recuperar la vista. Poco a poco el resto de las personas irán recuperando la vista, pero paradójicamente, y digo paradójicamente, sí, voy a explicar por qué paradójicamente, pero paradójicamente la esposa del doctor la pierde y es envuelta en la ceguera blanca. ¿Por qué digo esto? Porque la obra tiene un final abierto. Para mí, pero no queda tan claro en la novela, es que todos recuperan la visión y ella se vuelve ciega, para mí. Pero hay quien dice que no, porque el final es abierto. A Saramago le gustan este tipo de finales para generar polémica. Si ustedes lo leen, déjenme saber para ustedes cuál es el final. Obviamente todos recuperan la vista, pero yo creo que esa parte final donde ella está hablando, yo creo que es que ella se queda ciega. Entonces todos recuperan la vista y ella pierde la vista y ese es el final de la novela. Es una novela que nos hace reflexionar obviamente sobre la avaricia, el egoísmo, la degradación, ¿no?, a la que puede llevar el ser humano. En 1997 publicó su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el primer y único escritor de lengua portuguesa que ha ganado este premio hasta el momento. Desde entonces compartió su residencia entre Lisboa y la isla Canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica de creación de una Iberia unida. Ateo declarado, colaboró ocasionalmente en prensa, aportando su punto de vista, siempre agudo y comprometido. En definición suya, Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Una de sus últimas obras fueron Las intermitencias de la muerte, donde cuenta de un país cuyo nombre no es mencionado y se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte, cansada de las críticas de la gente, decide suspender su trabajo letal y la gente deja de morir. De ahí en adelante se relatarán situaciones inimaginables, ya que sin la muerte se hace imposible que la sociedad asuma el cuidado de tantos ancianos. Entonces colapsa el sistema de salud, el sistema de pensiones. Cada vez hay más personas que necesitan ayuda porque la muerte está molesta y ya no va a morir nadie más. La frase que cierra su última novela, Caín, es: la historia ha acabado porque no habrá más que contar. Y de esa manera él se despide de la literatura y deja de escribir. Ven ustedes que él no fue una persona que decidió dedicarse a la literatura y solo a la literatura y vivir de la literatura, sino que él estuvo 20 años sin escribir muy tranquilo. Finalmente, José Saramago falleció a los 87 años de edad el 18 de junio de 2010, ¿bien?, relativamente cercano a nuestros días, 2023, en su residencia de la localidad de Tías, a causa de una leucemia crónica que derivó en fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa ese día y pasaba una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de su día, incluso se dice que llevaba avanzado 30 páginas de su próxima novela, que obviamente no terminó porque murió. Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de junio de 2011 al pie de un olivo centenario traído de su pueblo natal y trasplantado en el campo das Cebolas, frente a la Fundación José Saramago. Tanto su casa como su biblioteca privada son museos actualmente, están abiertas al público, y Pilar del Río, su esposa, preside la Fundación José Saramago, que también se encarga de ayudar a otros escritores. Ahí, entre otras cosas, está la colección de relojes que el escritor portugués detuvo a las 4 como símbolo de amor hacia ella, pues se conocieron a esa hora. Y de hecho hay un documental muy bonito sobre la historia de amor de ellos dos, ¿no? Bueno, a manera de conclusión, ¿qué les puedo decir de Saramago? José Saramago fue un escritor portugués que escribió 2 novelas muy importantes, no las únicas, pero sí las más importantes: Ensayos sobre la lucidez y El Evangelio según Jesucristo. Nació en una familia muy pobre, por lo que él mismo nunca se definió como escritor, pues no fue a la universidad. De hecho, pasó 20 años sin escribir, perfectamente tranquilo, con una profesión alejada totalmente de la literatura. Imagínense que hasta trabajaba en una herrería. Pero sin duda, esa visión de sí mismo como un jugador externo a la literatura, como un outsider, le permitió tener un acercamiento diferente. Sus temas son poco irreverentes y su mirada filosófica posa la preocupación sobre el egoísmo humano, la degradación de los valores morales, la traición, la mentira y la degeneración de la especie humana.
Leer a Saramago deja una sensación de angustia, preocupación por nuestra humanidad o falta de humanidad, horror, incertidumbre, porque es que eso realmente es lo que siente uno cuando está leyendo la obra, aprensión, ¿no? Porque además son novelas así distópicas, fatalistas, ¿no? Pero también abren una ventana hacia el análisis de la psicología del ser humano, que al final ese es también el objetivo de un escritor. Una ventana que nos hace analizar lo que somos y en lo que podríamos llegar a convertirnos. Bueno, y esa ha sido la vida de José Saramago. Si se han leído ensayos sobre la ceguera, me encantaría que me lo dejaran saber en la casilla de los comentarios. Si leyeron el Evangelio según Jesucristo también. Les recuerdo que siempre en el link de la descripción de todos mis videos les dejo el imprimible de la clase. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué otro escritor famoso o escritora desean que reseñe en este canal. Recuerden suscribirse, regalarme un like, compartir el link de estos videos. Si desean asesorías personalizadas, pues contratar mi servicio en el botón unirme. Y sobre todo, darme un like, que eso me apoya en la creación de nuevo contenido educativo. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.